cortinas de humo o brújula descompuesta. Solemos decir que lo más difícil de hacer es periodismo. En estos tiempos, no solo en Argentina, pero comencemos por nuestro triángulo Finisterre, celeste y blanco. Esta semana, o desde el fin de semana pasado, los titulares de diarios, zócalos de TV o streaming radiales digitales han sido poblados de chismes más que de verdaderas noticias, que las hay, y algunas verdaderamente preocupantes, al menos para mí. Ejemplo de ello puede ser la vuelta a la irascibilidad discursiva del presidente sobre los empresarios y la oposición a la búsqueda de un enemigo interno que le permita acumular mayor simpatía al gobierno nacional ante la crisis económica que arrastra hace 9 meses. Es necesario proponer desde las usinas del poder político oficial una cortina de humo que cubra los ojos de la población, que hace 9 meses ve que el famoso ajuste más grande de la historia no ha dado grandes resultados en mejorar la calidad de vida de la población, sino por el contrario. El mes de febrero marcó 2,9% de inflación y no se necesita ser opositor para leer que la microeconomía refleja cada mes, desde abril o mayo del 2025 a la fecha, un deterioro del poder adquisitivo y de la posibilidad de lograr empleo medianamente serio para la población económicamente activa. Desde aquel mamotreto que encubría una reforma constitucional de facto y la aberración de la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo que solo en un momento de guerra admitiría el sistema político de Argentina, bajo la denominación de Ley Bases, podemos determinarnos que las cosas no fueron para bien. Si hacemos un raconto a trazo grueso de las contradicciones de la libertad avanza, vamos a tener una fuerte base para no creerle. Así en lo económico como en lo social y en lo político, la mentira del gobierno nacional y de sus adeptos tiene poco vuelo y hasta profundas líneas de contradicción. Desde las declaraciones de Javier Gerardo en sus viajes al exterior, que ya suman varias decenas, solo para recibir méritos o distinciones de organizaciones casi desconocidas mundialmente que se hacen eco de su teoría económica, pero lejos de mostrar la posibilidad de inversiones extranjeras que provean de empleo para los argentinos y argentinas, logran una reticencia por inseguridad económica y social sobre la posibilidad rentística que todo capital inversor implica. O sea, si pongo una planta que produzca bienes o servicios en un país, quiero que me dé las mejores ganancias y que esas ganancias yo pueda manejarla a mi criterio y no que dependa de un tercero esa facilidad. Y podemos llevarlo hasta el viaje de la esposa de Adorni con la comitiva presidencial a la Argentina Week de Nueva York, algo éticamente inexplicable para encontrar las contradicciones discursivas y de las acciones del gobierno nacional. También podemos hablar de Esper, también podemos hablar de Villaverde, donde el discurso es ir contra el narcotráfico, pero albergan personas vinculadas al narcotráfico y financiamiento, cuando no el caso Libra, donde todavía el presidente no pudo explicar cómo se enredó en una estafa mundial. Pero volviendo a Manuel Adorni, que se cansó de enarbolar el discurso de la ética administrativa pública para no usar los aviones para transportar familiares o personas que no correspondieran a la administración gubernamental.
pudo no haber viajado o por ser la esposa del ministro coordinador o por haber viajado en una comitiva oficial, no agrava la situación, sino por lo injustificado de su presencia en la comitiva, si se quiere, y la descalificación de la autoridad moral del gobierno nacional. Y digo moral porque, según Javier Gerardo, la moral como política de Estado es el pilar fundamental de su gobierno, a través del discurso que presentó de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, no hace mucho más de 2 semanas. Hablar de que empresarios productivos que no son blancas palomitas ni en su relación con sus empleados y menos con las estructuras del Estado que regulan sus actividades, son ladrones y parásitos solo por argumentar que son defensores de la industria nacional y que aportan el 19% del Producto Bruto Interno de Argentino, es otra de las muestras contradictorias donde la palabra se confronta con los hechos. Recordemos que muchos de estos empresarios son evasores de impuestos por transferir sus ganancias a paraísos fiscales a través de empresas offshore y fueron calificados por el mismo Javier Gerardo de héroes de la patria, los que ahora el mismo presidente define como choros o chorros y parásitos. Eso ocurrió también en la Argentina Week de Nueva York, con el único afán de justificar la descalificación de Paolo Roca o Madanes Quintanilla. En tanto, el gobierno nacional prometía posibles inversores mineros el fin de las fronteras glaciares de Argentina, basados en la modificación de la ley de glaciares y de zonas periglaciares que aún no se ha tratado en diputados y que no está ni siquiera a la velocidad ofrecida las fechas de audiencia federal sobre el tema que emergió como propuesta de la Comisión de Ambiente. Queda claro que estamos debatiendo el futuro de parte de reservorios de agua dulce que es imprescindible para la vida, no solo de los argentinos y argentinas, sino para el planeta todo. En nuestra provincia no tiene menos cortinas de humo el oficialismo, ni menos brújulas descompuestas la oposición. Mientras se habla de seguridad fructífera, gracias al famoso Plan Bandera, cada santafesino y particularmente rosarino vive diariamente la mirada de un muerto como mínimo y la ausencia de nuevos empleos, lo que genera situaciones de inestabilidad social. La crisis que la concentración de la riqueza produce desde antes del 10 de diciembre de 2023, pero que se agudiza a partir de hacer pagar al sector menos pudiente los costos del equilibrio fiscal, muestra a las claras que el plan de la Libertad Avanza no beneficia a las mayorías y que, de acuerdo a los sucesos de los últimos años, se monta más en los servicios financieros que en un capitalismo productivo. Eso no es ajeno al proyecto de Unidos en la provincia de Santa Fe, y mucho menos al gobernador Maximiliano Puyaro, que para compensar el déficit que le produce la no transferencia de fondos del gobierno nacional a la provincia, que sería lo que le corresponde por la producción santafesina, terminan descargando sobre el bolsillo de los trabajadores en la ciudad de Rosario a partir del aumento de las tarifas de los servicios públicos del transporte, que es donde más se mueven, o dentro de la administración pública provincial, dibujando una modernidad hacia los municipios con la autonomía, pero no transfiriendo competencias y recursos, sino solamente competencias. Inventan nuevos cargos, como el del viceintendente, para intentar demostrar que se democratizó una provincia que en realidad se concentra en la voluntad política del gobernador, ya que él maneja el Ministerio Público de la Acusación, la Corte Suprema y la Administración Pública, condenando a los trabajadores a tener la posibilidad de jubilarse 5 años después en consonancia con las decisiones del gobierno nacional y llevar a 70 años la posibilidad de jubilarse como maestro, atención al público o cualquier otra de las formas en las que podemos encontrar
el servicio que presta un trabajador estatal en la provincia de Santa Fe. Bueno, ni Unidos ni la provincia de Santa Fe pueden estar tranquilos si la libertad avanza. Muestra a las claras evidencias que corresponden, por ejemplo, a la supuesta ley de modernización laboral que, lejos de promover seguridad jurídica para la empleabilidad, motoriza los cierres de las unidades productivas, sean estas pymes o grandes como FATE, Verónica, Sancor o Plate. En los diferentes rubros que pretenden emparchar con la apertura importadora, que no solo se lleva puestos los emprendimientos industriales, sino también los puestos laborales que equilibrarían los ingresos y la capacidad de consumo, que decrece día a día, ya no solo por la recesión, sino también por la caída del salario sumado a la desaparición de los mismos. Nos debe hacer reflexionar qué perjudica más, si un viaje de la esposa de un ministro, que sin duda es punible desde la ética y desde la cuestión de administración de los erarios públicos, o la bola de iniciativas que condenan a cientos de miles de trabajadores en un país donde existe un poder judicial amañado a intereses de pocos, pero no justicia. Habrá que despejar el humo y componer la brújula si queremos esperar un futuro venturoso para todos y todas. Buenos días, bienvenidos. Esto es Vox Populi.